Mi querido Ramón, mi querido Mario, un gusto estar nuevamente a través de los micrófonos de Radio Deporte 1590 AM y a través de la pantalla de Béisbol Vivo. Desde Monterrey, Nuevo León, les habla el Ichiro del line-up de Béisbol Vivo, Carlos Prado. Y en esta ocasión tenemos no solamente a un tocayo y a un paisano, sino a una persona que está vinculada directamente a la gerencia deportiva de los Sultanes de Monterrey. Se trata nada más y nada menos que de Carlos Suárez, el caballero que ven a la izquierda del monitor. Y Carlos está aquí hoy por muchísimas razones. Primero que nada, Carlos, te agradezco mucho tu tiempo por estar aquí en este espacio. Y no solamente eso, Carlos está aquí porque queremos hablar un poco de sabermetría. Yo personalmente soy un tipo bastante ignorante de la materia y pienso que la mayoría de quienes la condenan a la sabermetría también lo son. Eso no significa que sean menos o que saben más o que saben menos, simplemente personas que ignoran algo que llegó para quedarse en el deporte. Entonces, Carlos nos va a ayudar un poco con eso. Y de nuevo, Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenido a Béisbol Vivo. Bueno, primeramente, Carlos, muchas gracias por el espacio aquí en tu programa. Y bueno, para mí es un placer hablar un poco con tu audiencia de este tema súper interesante que tiene mucho para hablar, pero no es algo nuevo, Carlos. Es algo que ya desde hace muchos años se ha trabajado, no solo con la película de Moneyball. Allí prácticamente fue el boom de este tema de la sabermetría, pero viene de muchos años atrás. Y no es algo que yo digo nuevo, tengo ya tiempo trabajando en esto y es un tema en el cual son estadísticas, se manejan números, por supuesto tienes que tener conocimiento del juego para poder leer esos números y es algo que te lleva un poco más preciso o con mayor exactitud a evaluar un jugador o un equipo determinado. Pero yo digo que el béisbol de antes, de los 70, 80, a lo mejor nosotros no lo vimos o no lo vivimos en vivo, sino por videos, gente se llevaba por el instinto, pero también en muchas de estas estadísticas, pues hay unas que me gustan mucho a mí, que es el OVP, esa es la manera de cómo tú evalúas un jugador, si bien el averaje es sumamente importante también para mí, muy personal el OVP, porque es cómo o cuántas veces llega un jugador a la base. Entonces tú anotas carreras, para anotar una carrera tienes que ponerte en circulación. Entonces no solo es tener averaje, tener slugging, sino también el cómo llegar a la base, bien sea por boleto, por error, por golpeado, por distintas maneras, es muy importante. Otra de las maneras que me gusta a mí evaluar, por ejemplo, el picheo, cuando jugaba béisbol amateur, universitario, era el tema de yo lanzaba. Si te le colocas encima al bateador, vas a tener un 70-80% de dominarlo. Y no lo digo yo, esto está en las estadísticas generales de cualquier liga. Entonces, yo evalúo mucho el primer picheo de los bateadores rivales cuando nos vamos a enfrentar y cómo nos lanzan. Si el lanzador tiende a abrir con recta, tiende a abrir en bola, en strike, todo ese tipo de cosas. Claro, a nivel mexicano, en la liga tanto de verano como la de invierno, no tenemos muchas plataformas o muchas maneras de medir ciertas estadísticas, como lo hay en grandes ligas, Baseball Cats, o sea, hay muchas maneras de medir ciertas estadísticas que lamentablemente no solo en México, sino en el béisbol del Caribe no se puede hacer. Oye, buenísimo, tocayo. Y qué bueno que me haces esta exposición digamos, tan amplia, porque ya respondiste a la primera pregunta que tenía, que era la sabermetría. Tú lo has explicado de una manera bastante didáctica y bastante digerible, ¿no? Porque creo que este es uno de los problemas que tienen las personas que atacan o que atacan malsanamente el tema sabermétrico, ¿no? Yo te repito, no soy ni la condeno ni la apoyo de fe. Es una estadística, repito, o es un sistema de medición que entiendo que llegó para quedarse. Y a los que nos gusta la pelota tenemos que vivir con esto. Pero fíjate, hay una parte en la que tú dices que, o sea, nos adelantamos a un par de cosas que te iba a preguntar, ¿no? Pero voy a entrar primero en Carlos Suárez, la persona que trabaja con sabermetría. ¿Cómo llegaste tú a este punto? Es decir, o sea, hasta donde yo tengo entendido, tú eres periodista, no eres un matemático, no eres un físico, ¿no? Y vaya, los números que se miden aquí son bien complejos, ¿no?
Entonces, ¿cómo llegas tú a este mundo de la sabermetría? Mira, muy buena pregunta, Carlos. Como lo mencionas, soy licenciado en comunicaciones. Llego al Club Sultanes de Monterrey en el año 2018, en ese año en el cual la Liga Mexicana decidió hacer 2 torneos y entré en el departamento de comunicaciones a ejercer lo que soy, un periodista. Me encargaba de la parte de generar contenidos, redactar notas, crónicas en las giras, todo ese tipo de cosas. Pasa el año siguiente, la directiva de los Sultanes decide invertir un poco en inteligencia deportiva. Ya para ese entonces, a mediados de ese año, estaba mi gran ex compañero y amigo Carlos Chapa. Él llegó al departamento deportivo, allí a asistir a Miguel Flores, y estaba solo en ese momento. Para finales de temporada, y ya se había quedado campeón, imagínate, se había quedado campeón en ese segundo torneo del año 2018, se había llegado a la final en el primer torneo y aún así la directiva quería innovar, quería invertir en ese aspecto que ya tú lo mencionabas, viene de años en las grandes ligas. Entonces, para no buscar una persona de afuera, me hicieron la entrevista a mí, me hicieron varias preguntas, si estaba dispuesto a aceptar el cambio, si estaba preparado, si podía hacer la transición, y afortunadamente se pudo cumplir con los requisitos que ellos estaban buscando, y para ellos fue más sencillo buscar una persona externa en el área de comunicaciones y moverme a mí de comunicación a la parte deportiva, de sabermetría, digámoslo así. No, buenísimo. Entonces, digamos que esto pudiera llamarse que llegaste de alguna manera por un hecho casual más no causal. Ya existía inteligencia deportiva en Sultanes y tú llegaste a ocupar una plaza que estaba vacante. Y bueno, por tu experiencia como pitcher, como nos comentaste hace un rato, pues entiendo que es un mundo que te apasionó, que te atrapó, por lo que veo, ¿no? Luego, en ese sentido, eh, es muy difícil, digamos, manejar este tipo de estadística. Tú mismo lo decías hace un rato, ¿no? Yo creo que ni siquiera en las grandes ligas, porque hay dos compañías que manejan esto, que son Baseball Reference y la otra es Fangraph, y las dos no se ponen de acuerdo en cuanto a cómo medir algún parámetro, vamos a ser bien específicos, el WAR. Pero en tu caso muy particular, sin tener tantos números a la mano, me pasa a mí con el baloncesto de aquí, ¿cómo se puede buscar la información y quién es el que mide, por ejemplo, quién es el pelotero cero? Por ponerte un ejemplo en, qué sé yo, en Liga Mexicana del Pacífico. Mira, muy, muy buena pregunta. Y esos dos portales, de verdad que para nosotros los aficionados del béisbol, las personas que cubren la fuente de béisbol de grandes ligas y el béisbol en general, porque también te dan datos de jugadores de ligas menores y todo este tipo de cosas, es muy interesante. En béisbol mexicano nosotros tenemos un portal, ¿verdad? Que tenemos acceso, pienso yo que todas las personas que trabajamos en Liga Mexicana en el área deportiva y nos ayuda mucho. Es por eso que la liga, para mí la Liga Mexicana de Béisbol tiene un paso arriba en ese aspecto sobre la Liga Mexicana del Pacífico, porque tiene más datos, porque está afiliada a las grandes ligas. Ahorita en el circuito de invierno cuesta un poco más, si bien sí hay estadísticas, pero no tantas las que se puede recolectar como lo hay del circuito de verano en México. Ciertamente. Bueno, que ahí ya tenemos entonces, sí porque la Liga Mexicana de Béisbol ciertamente pertenece al sistema de Minor League, ¿no? Y de eso hay una ventaja. Fíjate que en este espacio nosotros tenemos, pero antes de entrar a eso, hay una pregunta que me tiene a mí desde el año pasado. Hablábamos de la estadística del WAR y yo quisiera que tú nos explicaras desde tu punto de vista, porque llegó un punto en que Mike Minor era mejor pitcher que Justin Verlander de acuerdo a su WAR. Y llegó un punto en que Lorenzo Cain era mejor center field o mejor outfielder que Christian Yelich de acuerdo a su WAR. El que te oiga, o sea, un fanático del béisbol te dice, pero ¿cómo es esto? Luego, ¿cómo se explica eso? Porque es que esta es la que no le cierra a quienes atacan tanto al WAR. Muy interesante eso y sí, o sea, es lamentable, es lo que digo, yo tengo ya año y medio en que, entre comillas, la sabermetría me está dando de comer, pero
voy en contra de las personas radicales. O sea, voy en contra del que desecha totalmente la sabermetría, porque de verdad es una herramienta sumamente importante y como lo dijiste tú, llegó para quedarse. Y voy en contra también de la persona que quiere guiarse por eso o cree saber más que otro porque maneja la sabermetría. Entonces, es algo totalmente erróneo el ser extremista en este punto. Pusiste dos casos sumamente interesantes. O sea, estamos hablando de Justin Verlander, un tipo que el año pasado, o hace 2 años, estaba imbateable, unos números increíbles, pero es la manera en cómo evalúan estas personas o cómo esa estadística, como lo mencionas, el WAR, lleva a otros jugadores que realmente no tienen el nivel de otros para decir que son mejores que otros, pero la verdad que no. Y últimamente, lamentablemente, tengo que decirlo así, los votantes para la mayoría de los premios, bien sea novato del año, MVP, Cy Young, se están rigiendo mucho solamente por esta estadística, que es algo para mí erróneo. Tienes otros parámetros que evaluar también muy importantes. No digo que borres el WAR, sí es importante tener en cuenta el WAR, pero no te puedes guiar solo por eso o decir que un jugador es mejor que otro por eso. Entonces, es algo que sin duda los votantes, pero ese es el otro problema, la mayoría de los votantes, no digo que tienen que ser peloteros, yo no jugué béisbol profesional, pero son personas, como lo mencionabas a un principio de este contacto, que jamás en su vida jugaron béisbol, son estadísticos o son sencillamente periodistas, pero sin haber jugado el deporte. Yo siento que esto le da un plus a una persona cuando va a evaluar un jugador, tener mayor noción del juego y no solamente guiarse por números. Oye, tú sabes que, por cierto, hablando un poquito de eso, ¿no? Hablando de la gente, del que es el analítico sabermétrico en Grandes Ligas. Yo he escuchado una estadística no hace mucho, una estadística, no, una anécdota de Alfredo Pedri, que no hace mucho, que el que maneja este tipo de información, o en los Atléticos de Oakland, tenía estos números, entonces se los entrega, llegó un punto en que se los puso en la mano a Matt Williams, que era o es el coach de banca de los Atléticos de Oakland. El tipo le dio los papeles y se fue. Entonces Matt Williams le dice, ya va, acá, o sea, explícame bien cómo es esto. Porque aparentemente la tendencia es a ponerle el papel en la mano y dejarlo así, y que él vea cómo hace con esa información. En Sultanes, ¿cómo se maneja, Carlos? Mira, muy buena pregunta, Carlos. Tengo la gran fortuna de trabajar muy cercano a Roberto Kelly. Bueno, las personas que saben de béisbol no hay que hacerle mucho preámbulo a este señor. Es una persona con una excelente trayectoria en Grandes Ligas, tanto como jugador como coach. Y es muy abierto, a pesar de que muchas personas lo tildan de que es cuadrado, de que es una persona seria, es una persona muy receptiva, me escribe, tenemos mucha comunicación, mucha confianza, en muchas de las ocasiones terminando el juego 11, 11 y media, 12 de la noche me escribe para saber del rival al día siguiente o preguntarme algo sobre el juego de ese día. Entonces, para mí es una gran ventaja. También tuve la oportunidad de trabajar con Omar Rojas en el invierno pasado, también una persona sumamente accesible. Dos personas distintas, Omar y Roberto, pero de verdad excelentes profesionales, excelentes managers desde mi punto de vista y para trabajar con ellos muy accesibles. ¿Cómo le paso yo la información, Carlos? Yo llego antes de cada juego, especialmente antes de cada serie, platico con él, bueno, te hablo más con Roberto, que con él tuvo una temporada más larga y más cómoda. Ya vamos a entrar con el tema de Omar. Llego antes de cada serie y le explico, le doy el reporte del equipo al que vamos a enfrentar y le voy diciendo, mira, el bateador por bateador, le entrego, según el análisis, puntos débiles de cuál bateador, qué tipo de lanzamientos lanzarle, le entrego los 3 pitchers abridores de esa serie, pero tenemos ahí una breve plática. También tenemos la oportunidad de tener una oficina donde el manager puede recibir a los coaches, puede platicar con ellos, pero mi trabajo es solo entregarle eso a él. También le entrego estadísticas y reportes a los demás coaches, pero mi plática es directamente con el manager. Él se encarga ya después de hacer su meeting
con su cuerpo técnico y pasarle toda esa información. Okay, En el invierno con Omar tuve una muy buena relación, se trabajó muy bien porque ya también venía de conocerlo en el verano, ya fue el coach de banca de Roberto, pero la temporada y el calendario fue un poco incómodo. Tú debes recordar, eran 3 juegos en Monterrey, 3 juegos afuera, y cuando se llegaba, o sea, era muy poco el tiempo, llegaban el viernes en la mañana para jugar viernes en la noche. Yo no viajé casi por también el tema de presupuesto en el invierno pasado, y el contacto no era el mismo que tenía con Roberto. Con Roberto sí viajaba, entonces nos llevábamos mucho por mandarle la información por correo, por WhatsApp, y allí él me hacía todas las preguntas que debía hacer, pues. Pero sin duda fue una buena experiencia también. De verdad que una fortuna, como te digo, trabajar con estas dos personas, larga trayectoria en el béisbol, bueno, Omar en el béisbol mexicano, Roberto en muchas ligas. Vamos a ver ahora qué nos depara con Jerry Álvarez, quien va a ser el manager de los Sultanes de Monterrey en la Liga del Pacífico. eso te iba a decir, que precisamente yo hablando con Chino Álvarez no hace mucho, me hablaba bueno, de que es su personal de confianza, pero además es un hombre muy aficionado a este tipo de cosas, ¿no? A este tipo de numerología moderna y que las maneja muy bien, además, según tengo entendido. Sí, como dice Carlos, Jerry es una persona joven que tiene una trayectoria en organización de grandes ligas, como lo es los Piratas de Pittsburgh. También conoce la Liga Mexicana del Pacífico, que es algo muy importante también. Tú sabes cómo se manejan los circuitos de invierno, totalmente diferente. Entonces, traer a un manager ya con experiencia en esta liga es sumamente importante, y si a eso le suma que también tiene conocimiento y experiencia en una organización de grandes ligas, es muy importante. He platicado con él, ni siquiera he podido conocerlo personalmente, solo por teléfono y por chat, pero como dices tú, es una persona de confianza del chino Jesús, y la verdad que me ha hablado muy bien de él, me dice que nos vamos a entender muy bien. De hecho, el chino y yo vamos a estar viajando en las giras de los Sultanes de Monterrey, con esa intención de darle la mayor información posible a Jerry y a su cuerpo técnico para tratar de ayudar al equipo en lo más que se pueda. Buenísimo, buenísimo. Qué agradable saber que va a ser precisamente, que vas a ser tú quien va a trabajar al lado de la dirección técnica de los Sultanes de Monterrey, sin ser técnico con uniforme de los Sultanes de Monterrey. O sea que yo le pregunté en estos días a Lino Connell, que lo tuvimos, bueno, el lunes pasado, por cierto, aquí en el programa. Le preguntaba a Lino que cómo se sentía él siendo el coach de bateo de una alineación que tenía al Guti Murillo, a Félix Pérez, a la Chule Mendoza, al Pollo, a nuestro señor a Ramiro Peña. ¿Cómo se sentía él? ¿Qué podía hacer él para instruir a estos peloteros que, bueno, por ejemplo, en el caso de Ramiro Peña tiene experiencia en grandes ligas? Y lo que me decía es que él es al revés, él es quien aprende de estos peloteros. Supongo que en tu caso va a ser algo parecido, pues aprender de estos managers que has trabajado con Kelly y con Omar Rojas, y ahora te tocará con Jerry Álvarez. Qué bueno, de verdad me contento mucho porque es otro venezolano que nos está representando por todo lo alto aquí en el béisbol mexicano. Por último, o casi último, Carlos, mira, nosotros tenemos un patrocinante aquí en el espacio, se llama ABG 300. Esta es una plataforma que trata de llevar estadísticas al día de béisbol, no solamente profesional, sino amateur, de varias ligas, ¿no? En cuanto a eso, ellos tratan de hacer una sabermetría sin ser sabermétricos. No sé si me explico, ¿no? O sea, lo que quieren es llevar una estadística diaria de lo que se hace en ligas profesionales y amateur. En virtud de eso te pregunto, ¿tú crees que la sabermetría, que es una herramienta manejada en el béisbol de alta competencia, si tú quieres, Grandes Ligas, Liga Mexicana del Pacífico, Liga Mexicana de Béisbol, no sé si en las demás ligas del Caribe se manejará así, pero bueno, supongo que por ahí era la cosa. ¿Tú crees que en el béisbol amateur o en el softball se puedan implementar este tipo de herramientas para el común de los peloteros o los amateurs? Mira, realmente muy difícil por el tema de que son jugadores que no tienen una constancia,
no puedes evaluar, hay muchos aspectos que no puedes evaluar también, pero no sé, no soy quien para decir, pero desde mi punto de vista lo veo sinceramente muy difícil llevar a cabo la sabermetría. Puedes llevar estadísticas, ya hay muchísimas ligas y desde hace mucho tiempo ligas amateurs, ligas de softball, e incluso en un gran amigo en Panamá que es muy aficionado a este tema, pero llevar o efectuar la sabermetría lo veo muy difícil porque necesitas una plataforma muy grande y hacer una inversión sumamente grande que sabemos que el béisbol amateur no da eso. Aparte del nivel de juego, la diferencia entre el béisbol amateur y el béisbol profesional es el dinero. Claro. Y sabemos que el béisbol amateur lamentablemente no va a tener el presupuesto para poder hacer una inversión de este tipo. Por eso considero, para mí el primer impedimento, pero lo veo muy complicado. Nada es imposible, no sabemos el día de mañana si puedan haber patrocinantes que quieran invertir en esto o apoyar para que siga creciendo el béisbol y el softball o el deporte amateur en general. Ok, y ahora sí te vamos a dejar en paz, Carlitos, pero te pregunto como última parte de esto. Carlos Suárez paga una entrada por ver al pelotero que tenga más honrones o por ver al pelotero con el mejor WAR. Yo pago una entrada, buena pregunta. Para que tú veas, ¿Sabes que te lo pregunto? Porque una de las cosas que se habló aquí en Béisbol Vivo fue precisamente esa, que el fanático por lo general no paga por el que tiene el mejor WAR o el que tiene el mejor whip o qué sé yo. Paga por ver ponches, paga por ver carreras impulsadas, paga por ver jonrones. Pero entonces, a alguien que trabaja con esto a diario, ¿cuál es su percepción? Porque todos nosotros, aparte de trabajar en esto, somos fanáticos, básicamente. es así, das en el punto clave. Nosotros somos, primero, para llegar a este punto, somos aficionados y aparte de verlo como un trabajo, es algo que nos gusta, pues. Y tú lo sabes, tú has visto muchísimo béisbol. Para mí, yo pagaría un ticket para ver un jugador con las 5 herramientas. No es porque sea, por ejemplo, nuestro paisano, vamos a poner el caso Ronald Acuña Jr., yo pago un boleto para ver ese jugador. No solo porque te da jonrones, sino porque es todo, es el carisma, es la actitud que tiene para jugar, pueden decir muchas cosas de él, que es muy showcero, que esto, que lo otro, pero es un jugador que vale la pena y se disfruta el juego. Pago un boleto para ver a Fernando Tatis Jr., ese tipo de cosas, pues, o sea, ese tipo de jugadores es lo que realmente yo siento que las grandes ligas tienen que levantar y seguir mercadeando para que el béisbol vuelva a estar en los primeros escalafones, porque lamentablemente no es un secreto, hoy por hoy la NFL y la NBA están en rating por encima de las grandes ligas, y eso es algo que también tiene que ver el béisbol mexicano. Para levantar la disciplina y los clubes sean más grandes, tiene que levantar a los protagonistas. ¿Quiénes son los protagonistas? Los jugadores. Y los jugadores son los que llevan a fanáticos a las tribunas. Entonces, yo siento que tiene mucho que hacer en ese aspecto, pero volviendo a tu pregunta, yo pago por un jugador con 5 herramientas y en tal caso de un pitcher, bueno, un lanzador que tenga una buena velocidad y que tenga un buen repertorio. Eso para mí, sin duda, valdría la pena pagar un boleto. Bueno, aquí viste a Justin Verlander abriendo un juego, así que... Sí, no, era otro nivel. Verlo, tuve la oportunidad, ya lo había visto en estadios de grandes ligas, pero verlo aquí en Monterrey, un estadio de México, en la que ha sido mi casa durante los últimos 2 años, de verdad, fuera de serie. De verdad, es una maravillosa experiencia la que pude tener, o la que he tenido en casi todas las series de grandes ligas. En una de ellas no pude estar, pero de verdad que sí es algo muy agradable y que de verdad el aficionado de aquí en Monterrey debe valorar. Buenísimo. Bueno, Carlos, de verdad que agradecemos mucho tu tiempo. Sabemos bueno, que la temporada ya está empezando. La semana que viene empiezan entrenamientos. Vas a estar sumamente ocupado. Qué bueno que nos pudiste dedicar este tiempo por hoy, porque sé que para los próximos días sí va a estar bien difícil, pero seguramente vamos a estar hablando contigo muy seguido precisamente para que hablemos de béisbol mexicano y de las estadísticas especialmente de los Sultanes de Monterrey.
Así que va a ser un gusto, Carlos. Bueno, los micrófonos de Radio Deporte, las cámaras de Béisbol Vivo son para ti. Para una despedida y bueno, y seguramente te tendremos aquí bastante seguido, como digo. No, muchas gracias a ti, Carlos, a tu audiencia. También un gran saludo a Ramón Corro, por supuesto que sí, a toda la audiencia allá en Venezuela. Y aquí a la orden para hablar de Liga Mexicana del Pacífico, de los Sultanes y de béisbol en general. Gracias, Carlos. A ti, Tocayo, y bueno, para ustedes muchísimas gracias por habernos visto desde aquí, desde las tierras mexicanas que están celebrando su independencia, y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Que la pasen muy bien, que Dios me los bendiga, y aquí los esperamos la próxima semana.